¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Todo bien, con ganas de aprender y de entender un poquito. ¿Qué cambia en la factura de gas que nos va a llegar a partir de ahora, el mes que viene, el otro? Bien, es a partir de agosto y esto tiene que ver con la resolución energética de la Secretaría de Energía, la 167, que básicamente lo que dice es que va a haber una modificación en el ajuste de la estacional de las tarifas por la variación en el precio de compra. Para poner un poco esto en contexto, dentro del reglamento de servicios y tarifas de gas natural hay ajustes que se hacen de forma periódica por las variaciones en los indicadores del mercado internacional, por variaciones en el costo de transporte y por variaciones en el precio de gas comprado. Este último, en el precio de compra, es donde este ajuste se hace de manera estacional. Se hace en dos periodos, del 1 de mayo al 30 de septiembre, donde se van acumulando las variaciones que tiene el precio real del gas natural, el precio de compra de la distribuidora, por ejemplo, el Litoral Gas, con el precio que ellos ponen en la factura, porque el precio de compra va variando en esos meses. Después, en el periodo estacional siguiente, lo que se hace es ajustar según sea positivo o negativo el saldo respecto del precio al que vos compraste y que vos pusiste en la factura. Por ejemplo, si el precio de la factura, que está en la factura, es más alto que el precio de compra, ahí corresponde que te devuelvan una parte, por así decirlo. ¿Qué es lo que se hace? Si nosotros miramos en el cuadro tarifario, por ejemplo, el Litoral Gas, tenemos que el precio de compra fue de 214 pesos. Y quedó un saldo a favor, porque fue más alto que el precio al que ellos en realidad compraron, y se descontó para el periodo siguiente 3 pesos de cada metro cúbico. Entonces terminó valiendo 211 pesos en vez de 214. Ese sistema se hace, como dije, de manera estacional y justo coincide con el periodo invernal, que es del 1 de mayo al 30 de septiembre. En resumida cuenta, lo que dice la resolución es que eso que se hacía antes de manera estacional, ahora se va a hacer cada 2 meses. El ajuste va a ser bimestral. Entonces vamos a tener, en vez de 6 meses de acumulación de diferencias entre los precios, se va a hacer cada 2 meses para que sea un ajuste más pequeño, pero más frecuente, por así decirlo, para acompañar un poco lo que es la volatilidad de los precios del gas. Las actualizaciones entonces van a ser más graduales, digamos. Esto que nos explicabas vos, Daniel, es, corregime si me equivoco, solo un componente de toda la factura, ¿verdad? Exactamente. Bien, pero no es el precio final que nosotros vemos ahora, el monto que tenemos que pagar. Ahí como un desglose es uno de esos puntos desglosados. Exactamente. Para darte un ejemplo concreto, Dale. vos tenés que cada metro cúbico, por ejemplo, que vos lo que es el precio en la factura, tiene 3 componentes básicamente, a grandes rasgos. Uno es el precio al que vos efectivamente compras el gas, el precio que paga la distribuidora. Otro componente es el transporte y otro es el de las diferencias diarias acumuladas, que es lo que estamos hablando en esta resolución. El precio del gas representa alrededor de un 67% del precio que vos terminás pagando. Después, el transporte es un 30%. Y estas diferencias que se calculan estacionalmente y que ahora van a ser bimestralmente representan alrededor del 1 a 3% como mucho. Entonces, realmente estamos hablando de un componente muy pequeño en el precio del gas, que lo que define en realidad es el precio de compra de la distribuidora. Y eso sí tiene distintas variables, como ser el mercado internacional, cómo está la producción, si se importó o no gas natural licuado, por ejemplo, que sucede mucho en invierno, y cuando vemos estos aumentos grandes en la factura, sobre todo en el periodo invernal, es básicamente por 2 componentes. Una, que consumimos más para calefaccionarnos, y la otra es que Argentina ya no tiene un problema de producción, de hecho produce mucho gas natural, casi tanto como para cubrir su demanda, pero tiene un problema muy grande de transporte. Cada distribución. No puede llevar el gas que produce a los centros de demanda. Entonces tiene que importar gas natural. Y ese gas natural lo importa en forma licuada, el famoso GNL que viene en barcos, y cuesta 6 veces más que lo que producimos acá. Y ahí es donde radica en realidad el costo final de la factura. Claro.
Y esa problemática que tiene Argentina es la que se buscaba o busca solucionar con el gasoducto Néstor Kirchner. Ya no sé cómo se llamará porque le cambian el nombre a las cosas, pero que en su momento era el gasoducto Néstor Kirchner. Exactamente. Hoy creo que se llama gasoducto Perito Moreno o algo así, que va a tener una ampliación, pero recién se espera el año que viene, para el próximo invierno. Entonces pasaría de un GNL que cuesta entre 23 a 26 dólares por unidad, por ejemplo, a el gas de red local que cuesta 4 o 5 dólares. Pero entonces, después me quedé con lo otro que nos explicaste también del desglose. Estamos hablando de cambios en la factura mínimos, o sea, menores del 10%, del 5%. Exactamente, es bien. Un componente muy pequeño. Claro, el tema es que, modifica toda una serie de cálculos y reglamentaciones que vienen ya desde el año 92, que está todo plasmado en muchos documentos y afecta a muchos decretos también. Entonces, por ahí viene el gran cambio, digamos. Y que seguro en industrias, ahí sí hay otros números, que son otros montos, ahí me parece que seguramente se sentirá más ese cambio. Claro. Bien. Daniel, aprovechar el contacto, ¿no? Para preguntarte la pregunta de siempre. Estamos en época invernal todavía. Buenos usos del tema del gas, precauciones que hay que tener, me parece que nunca están de más. No, por supuesto. Como siempre decimos, cuando se trata de gas, lo más importante, más allá de la eficiencia, es la seguridad. Estamos hablando de un combustible y también que quemarlo tiene sus peligros cuando hablamos sobre todo de monóxido de carbono por una mala combustión. Así que siempre lo recomendable es revisar todos los aparatos por un profesional matriculado, todo lo que sea calefones, calefactores, termotanques, para asegurarse de que estén funcionando bien, ventilar los ambientes, las rejillas de ventilación que ya vienen en todos los hogares, no taparlas con nada, ni para generar un poco más de calor, ni por ninguna razón. Están justamente por un tema de seguridad. Después uno, si quiere, puede abrir un poco las ventanas y eso, para dar mayor seguridad, pero no debería haber problemas si las rejillas están construidas correctamente. Y después, sobre todo, lo que decimos siempre, más allá de calefaccionarlo, porque es como poner parches, porque vos estás emitiendo calor porque te está saliendo calor por algún lado. Lo que hay que hacer es trabajar sobre los cerramientos, es decir, evitar que entre el frío. Vos lo que tenés que hacer es, por ejemplo, controlar que tus ventanas cierren bien, que las puertas cierren bien. Si podés poner materiales que interrumpan ese paso del calor desde adentro hacia afuera, también, espectacular. Y todo lo que sea para mejorar la aislación más que para calefaccionar es lo correcto. Después sí podemos entrar a hablar de cuáles son los mejores sistemas de calefacción, si es con gas, si es con electricidad. Bien, Daniel, te agradecemos un poco el contacto, todos los conceptos. Hemos aprendido mucho en este ratito a leer un poquito la factura, que para los que no estamos en tema es a veces complicado de entender. Gracias. No, a ustedes, gracias por la invitación. Bien, escuchamos al consultor energético Daniel Franzoy al respecto de este cambio que va a haber en la factura de gas a partir de agosto, cambio mínimo. A no asustarse, pero sí que va a haber una actualización más periódica, en este caso bimestral.